Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Génesis capítulo 2. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Así de esta manera en 6 días Dios completó la obra de la creación, no dejando espacio para que nada evolucione. Todo lo hizo completo desde el inicio, tal cual lo conocemos. Interesante cómo Dios se refiere a sus criaturas creadas, tanto en los cielos como en la tierra, como su ejército, sus siervos. Aún los animales fueron creados para los propósitos de Dios. Versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que él hizo. Cuando dice que reposó, este reposar no significa que dejó de trabajar o que necesitaba descansar. Dios no descansa. Juan 5:17 nos dice lo siguiente: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. También en Isaías 40:28 encontramos lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es que este día no fue creado para el descanso del Señor. Más bien el descanso fue hecho a causa del hombre. Esto lo podemos encontrar en Marcos 2:27. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. De la obra que él hizo significa una obra como un trabajo, como el alfarero o el artesano que trabaja con el barro. ¿Y de dónde crea Dios al hombre? Del barro, precisamente. El 7º día tiene un significado muy especial. Es el día que el Señor da por concluida su obra, su creación. En este día le dice al hombre: admire y contemple la obra de la creación que fue hecha para morar en ella. Adoración a Dios y reconocimiento de su divinidad y poder. Leamos una referencia en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Jeremías 32:17 nos declara: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra bendijo es la palabra hebrea barak, y la palabra para santificar es kadash. Esto significa que lo separó con un propósito muy especial. Dios separó este día con el propósito especial que le adoráramos, reconociéndole como ser supremo, contemplando la obra de sus manos. El Salmo 19:1 nos dice lo siguiente: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque en este día 7 descansó. La palabra descansar es Shabbat en el hebreo. Reposó en el día 7. El día 7 Dios lo crea, lo separa, para que sirviera por señal del pacto que había hecho con el hombre, al entregarle el gobierno de este mundo, al entregarle el regalo maravilloso que era su creación. Dios creó todo esto y nos lo regaló, y separó el día 7º para que le adoráramos, reconociéndole este regalo y admirándolo. Versículo 4.
Así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La Biblia es el único libro que nos cuenta cómo empezó todo y quién lo creó y para qué. Dios lo creó de la nada con el poder de su palabra. Dios dijo y así se hizo. Y lo creó para regalarlo a nosotros, los seres humanos, que lo gobernáramos, lo admiráramos y disfrutáramos de ese regalo. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es importante notar que hasta luego del diluvio se formaron las nubes y comenzó la lluvia tal como la conocemos hoy en día. El diluvio no habla de lluvia explícitamente y eso lo vamos a analizar cuando lleguemos allá. Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tal como el alfarero que realiza su obra, Dios creó con su propia mano al hombre. ¡Qué privilegio! Lo formó del barro de la tierra y era un ser inerte completamente, sin vida. Dios forma en él huesos, tendones, órganos, coloca músculo, coloca piel. Tiene a una persona. Sin embargo, esta persona no tenía vida, hasta que Dios sopló su aliento de vida en su nariz. Y a partir de ese momento, cobró vida. Se convirtió en un ser viviente, con alma. La palabra alma es nepesh en el hebreo. Su sangre empezó a circular y su corazón comenzó a latir. Dios ordenó que se crearan todas las cosas, que las aguas produjeran, que los cielos produjeran, que los mares produjeran, que la tierra produjera. Sin embargo, de su propia mano creó al hombre. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra Edén significa deleite. Dios crea un espacio donde el hombre se deleitará de las maravillas de la creación que le había regalado, y puso allí al hombre. Eso quiere decir que lo formó en la tierra, afuera del Edén, y lo trajo al Edén. No sabemos en qué momento plantó el huerto, pero sí sabemos que fue antes de la creación del hombre. Ezequiel 28, 12 y 13 nos declara lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ya este huerto del Edén existía, y Lucifer estuvo en ese huerto. Quizás este huerto fue creado para él, antes que se rebelara y se convirtiera en Satanás. Interesante, porque si es así, Dios pone al hombre, a su creación más íntima, en el lugar que le correspondía a Lucifer. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó un sistema para que tanto hombres como animales subsistieran de lo que la tierra misma producía, plantas, hierbas, frutas. Incluso creó el árbol de la vida, del cual también podían comer. Veremos en Apocalipsis 22, 1 y 2, también una referencia a este árbol de la vida, del cual comeremos cuando estemos en el reino con Jesucristo. También se menciona un árbol más, el de la ciencia del bien y del mal. La palabra para ciencia es dat, que significa conocimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría, y viene de una raíz hebrea, yadá, que significa conocer, descubrir, discernir, entender. La palabra para bien es top, significa hacer el bien, agradable, mejor, bueno. Lo bueno es hacer lo que conviene para el beneficio de uno mismo y de nuestra familia, de nuestros seres cercanos. Pero
Escoger lo que es bueno debe venir de Dios, quien es el que realmente sabe lo que nos conviene, lo que es mejor para nuestro propio bienestar. La palabra mal es raj, que significa mal, adversidad, aflicción, calamidad, depravación, dolor, tristeza. El mal podríamos interpretarlo como sufrimiento. Por tanto, este árbol del conocimiento del bien y del mal se puede entender como el hombre asomándose con curiosidad para descubrir lo que conviene y lo que no, pero sin el discernimiento o sabiduría de Dios para entenderlo. Y aún hoy día el hombre es incapaz de entender lo que le conviene. El hombre no conocería todo este sufrimiento hasta que por desobediencia comió del árbol y el pecado entraría al mundo. Versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dios estableció un sistema hídrico para mantener el verdor y frescura del huerto, una única fuente de agua subterránea de la cual se desprenderían 4 ríos. Versículo 11. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es el nombre con que se le conoce a Etiopía. Cus era uno de los nietos de Noé, hijo de Cam. Y Cus sería el padre de Nimrod también. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una regla simple, básica, muy clara. Dios les había entregado absolutamente todo, incluso el árbol de la vida. Solamente de un árbol no podían comer, y ese fue el mandamiento de Dios, y la sentencia definitiva si desobedecían a esa orden. Romanos 6:23 nos dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios venía estableciendo que todo lo que había creado era bueno. Sin embargo, a este punto que crea al hombre, algo faltaba. La palabra solo es bat en hebreo. Significa separado, aparte, solo. Ayuda es la palabra eser, que significa auxilio o socorro o ayuda. Y la palabra idónea es neged en el hebreo, que significa parte opuesta, contraparte, cónyuge, en presencia a la vista de. Recordemos que la palabra bueno tiene una connotación que significa aquello que conviene, por lo que diríamos que no es conveniente que el hombre esté solo, que esté separado. Por lo que Dios vio al hombre solo en sus labores y le socorrió, le auxilió, enviando una compañera, una contraparte, que elogiara, comunicara, manifestara, que fuera la entrada por donde pasaría la semilla, por donde se perpetuaría la especie. Versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán al parecer tenía una inteligencia impresionante y una capacidad de memoria asombrosa para dotar y recordar el nombre de todos esos animales. Versículo 20. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán, al conocer a todos los animales y ver que él no tenía ese complemento para perpetuar la especie, quizás se entristeció y clamó de alguna manera a Dios, por lo que Dios escuchó su clamor. Versículo 21.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. A este clamor de Adán, Dios respondió y le hizo entrar en sueño profundo, en el letargo, ya que iba a hacer algo maravilloso. Dios realizó la primera intervención quirúrgica de la historia sobre Adán, extrayendo parte de su hueso y cerrando la herida posteriormente. Interesante cómo la palabra costilla en hebreo es salá, y hace referencia no solo a una costilla o al lado o costado de una persona, sino también desde un punto de vista arquitectónico indica viga. La raíz de esta palabra, también salá, quiere decir curvar, cojear. Tratando de interpretar este concepto, podemos ver cómo la necesidad del hombre de tener un apoyo, Dios la suple a través de la mujer. Dios toma parte del hombre, haciéndolo cojear entre comillas, para después darle una viga en que apoyarse. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Acá vemos por qué Dios intervino a Adán, tomando una de sus costillas. El propósito fue darle el apoyo, la contraparte que el hombre necesitaba, para que ya no anduviera cojeando, sino que anduviese recto y firme. La palabra mujer es Isha, que quiere decir ofrenda consumida por el fuego, sacrificio, holocausto, fuego, encender, quemar. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Palabra varona literalmente significa mujer, tomada del varón. La palabra varona literalmente significa mujer, del original hebreo Isha. Una vez que Adán despertó, se encontró con la mujer y lo primero que mostró fue admiración. Miren, esto provino de mí, es parte de mí. Sin ella yo no estoy completo. ¿Por qué Dios hizo a la mujer de un hueso en el costado de Adán? ¿Por qué Dios hizo a la mujer de un hueso en el costado de Adán? La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos huesos del cuerpo, como la cadera, el esternón y los huesos del cráneo, llamada también tuétano. La médula ósea puede trasplantarse, ya que puede extraerse de un hueso de un donante vivo, generalmente de la cadera, mediante punción y aspiración, y transfundirse en el sistema circulatorio del receptor. Las células madres transfundidas anidarán en la médula ósea de los huesos del receptor. Es importante aclarar que esta extracción de médula ósea se hace en la cadera cuando son adultos. La médula ósea contiene células inmaduras llamadas células madre hematopéyicas, que son células madres que forman la sangre. Esta se divide para crear más células que darán lugar a todas las células de la sangre y se transforman en una de las tres clases de células sanguíneas: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Dios extrajo de lo más íntimo del hombre la información genética necesaria para dar vida a la mujer, insertando esta información en la propia sangre de ella. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios establece una institución, la más importante, la cual sería la base de la sociedad: el matrimonio. Aunque Adán y Eva no tenían padre ni madres humanos, tenían un padre que era Dios, que es Dios. La orden fue unirse y ser una sola carne, ser un solo ser. Dios los formó por aparte, tomó un hueso de Adán, haciéndolo dependiente para crear una contraparte que le traería a él para que fuera apoyo y lo complementara, lo que le hacía falta, y fuera un solo ser completo. Dios los formó por aparte, individualmente. Tomó un hueso de Adán, haciéndolo dependiente para crear una contraparte que le traería a él para que fuera apoyo y complemento, lo que le hacía falta, y fueran un solo ser. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
estaba desnudo es la palabra arom, que significa ser estéril, apilar, juntarse secretamente. Denota algo que está descubierto, que antes estaba en lo secreto y ahora es visto. Sin embargo, algo los cubría, ya que no se avergonzaban. ¿Qué sostiene a una persona emocionalmente? Si el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, y las emociones están en el alma, como estudiaremos en el Génesis 6, y el cuerpo es solo el envase que contiene estas emociones, por lo cual no tiene efecto sobre ellas, más bien al contrario, el cuerpo responde a la manera de pensar, sentir y actuar. Si estás estresado, ansioso o enojado, el cuerpo lo manifiesta de varias maneras. Por tanto, solo nos queda el espíritu. Una persona fuerte espiritualmente es fuerte emocionalmente, y mientras tanto el ser humano viva en la presencia de Dios, su espíritu, por ende sus emociones serán más fuertes. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.